Apreciados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Durante esta semana nosotros realizamos el estudio de Esther y de Mardoqueo, dos personajes bíblicos que han sido muy importantes en la historia del judaísmo actual y también para nosotros como cristianos. Sus lecciones, sin duda, que ilustran lo que debe ser un ministerio transcultural. Bienvenidos pues a este estudio. Del Maestro para los Maestros. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 49 y el versículo 6, y nos dice de la siguiente manera: Yo te haré a luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Pero antes de proseguir, vamos a orar como es nuestra costumbre. Nuestro Dios y nuestro Padre, nos encontramos listos y prestos a ser enseñados por ti. Por favor, danos de tu Espíritu y orienta nuestro entendimiento para el camino correcto. En Jesús, amén. Uno de los relatos bíblicos que son más inspiradores es el que nosotros encontramos en el libro de Esther. Podemos llamar este relato un ministerio transcultural. En la actualidad, la misiología, algunos lo llaman también la misionología, forma parte de la estructura académica de algunos programas de nuestros seminarios en las universidades. Y se habla mucho de lo que es el ministerio o el evangelismo transcultural. No obstante, encontramos que sin tener esos ribetes de rimbombancia con estos nombres que hoy tenemos, ya el libro de Esther estaba hablando de ese ministerio transcultural. La historia de Esther y de su pariente Mardoqueo es una historia vibrante. En alguna ocasión tú puedes remitirte a un video que yo tengo en el otro canal donde hablo precisamente del libro de Esther. Se puede hacer todo un libreto de película, de novela, tiene de todo, pero en esta ocasión nos interesa es mostrar cómo Esther cumple junto con Mardoqueo una labor para la que ellos en su momento no sabían que Dios los estaba preparando. Entonces, durante esta semana, y si tú lo hiciste con juicio, con rigurosidad, pudimos darnos cuenta cómo Dios ama también a ese rey llamado Asuero o Jerjes. Lo amó porque todos los hombres son objeto de la salvación de Dios. El primer tema es para el domingo 17 de diciembre y lleva como título Cautivos en una cultura extranjera. Yo quisiera invitarte para que pensaras por un momento lo siguiente. Capaz que hay algunos adventistas que quisieran vivir en un país donde solo vivan adventistas, que las leyes sean todas basadas en el texto bíblico. Muchos diríamos, eso sería genial, pero ya existió un país que si bien no era adventista del séptimo día, como lo somos nosotros, sí tiene un estigma importante y era el pueblo de Israel de antaño. Ellos vivieron en una frontera. Ellos tuvieron leyes dadas por Dios. Ellos vivieron bajo una teocracia y sin embargo cometieron tantos errores. Entonces yo pienso que esa utopía o ese deseo que algunos quisieran de que hubiese un país donde solo viviesen adventistas, se caería por su propio peso, porque la problemática nosotros la tendríamos. Ahora, imagínate tú que Esther no está viviendo en el país que ella y sus antepasados vivieron. Bueno, ella no, porque ella no vivió allá, pero sus antepasados sí vivieron en Israel. ¿Qué pasó? Esther le tocó vivir en un país donde las leyes tenían que cumplirse. Era un país completamente idólatra. Y en ese país, Dios la llama a ella. En ese país empiezan a ocurrir cosas extrañas, cosas de pura coincidencia. La primera coincidencia es que la reina Vasti desobedece a su esposo, a Asuero, y Asuero la destituye. Por coincidencia, los consejeros del rey Asuero le dicen que busque una nueva reina. Por coincidencia, Esther está en Susa, la capital del imperio persa. Por coincidencia, Mardoqueo, el papá de crianza de Esther,
o también Hadasa, que es tío de Esther, está trabajando para el rey Asuero. Por coincidencia, el trabajo de Mardoqueo es ser portero del palacio del rey. Todas estas cosas pareciera que fuesen simples coincidencias, pero quien dirige la trama de la historia del ser humano, que detrás de las bambalinas, detrás de todos los entretelones, que es Dios, va dirigiendo. Y él sabía que esa muchachita, que era hermosa, llegaría a cumplir un papel muy importante en la transmisión del evangelio a todo un vasto imperio, como fue el imperio persa. Entonces, queridos, la historia nos muestra que no importa donde un hijo de Dios se encuentre, si éste se deja utilizar por él, puede hacer grandes cosas para llevar adelante la predicación de la palabra de Dios y de compartir con otros el evangelio. Alguien diría, es que es muy fácil ser fiel cuando uno está rodeado de un ambiente cristiano. Eso es verdad, pero también también yo discreparía de eso. Fíjate tú los países cristianos en la actualidad, que están bajo la égida del cristianismo, ¿cuántos crímenes no se realizan? Hay corrupción, hay delitos de toda naturaleza. Así que la fe de un cristiano no se acrisola porque esté viviendo en un país cristiano. En el caso de Esther, la fe de Esther se acrisoló viviendo en un país completamente diferente y abiertamente pagano. Entonces, queridos hermanos y amigos, este relato de Esther nos dice que tú, estando aún cautivo en una cultura extranjera, también puedes dar testimonio para la gloria de Dios. Para el lunes 18 de diciembre, el título de la lección fue Ante un tribunal extranjero. Continuando con el desarrollo de la historia secular, de la historia universal, encontramos que luego del derrumbamiento del imperio babilónico, surge el dominio del imperio medo-persa. Es bajo este imperio donde la historia de Esther se desarrolla. Trataré de presentarles cómo, aunque en el libro de Esther hay un detalle que lo veremos más adelante, la existencia, la forma como Dios aparece dentro del entretejido de la historia es muy interesante. Mardoqueo está ocupando un puesto muy importante dentro de la estructura administrativa y de seguridad de un palacio. Él era el portero. ¿Cuántas puertas de acceso tenía el palacio? Es un dato que yo no lo tengo en estos momentos. Pero vamos a presuponer que era la entrada principal y Mardoqueo custodiaba esa puerta principal. ¿Cuántos años permaneció Mardoqueo en ese cargo? Tampoco lo sabemos. ¿Cómo llegó Mardoqueo a ocupar ese puesto? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que Dios le permitió que él ocupara ese cargo porque ese puesto iba a jugar un papel importante en el ulterior desarrollo de los acontecimientos descritos. Un día Mardoqueo, que para el momento no estaba, como quien dice, dentro de la órbita del acontecimiento más importante que iba a tener, él escuchó algo. Bigtán y Teres, dos eunucos que servían al rey, habían tramado un plan para asesinar al rey. Tenga usted, apreciado amigo y oyente, este marco referencial de los acontecimientos, ¿vale? Esther, por su parte, no tenía la menor idea de que Dios la había llevado a vivir en Susa con algún propósito. Era una niña. La Biblia dice que Esther era hermosa, tanto de cara como de cuerpo. Estas dos características van a jugar un papel importante en su elección como reina, aunque no fue la única virtud que el rey Asuero vio en ella. Lo que quiero decirles, apreciados, es que dentro de la historia del libro de Esther hay demasiadas coincidencias. Tal vez tú puedas compartir conmigo esto. Es coincidencia que Vasti sea destituida. Es coincidencia, como decíamos en la introducción, que Asuero sea aconsejado de que busque una nueva reina. Es coincidencia que Esther esté en Susa. Es coincidencia que su tío primo esté trabajando en el palacio. Todo esto es coincidencia.
Finalmente, la Biblia dice que luego de una selección, Esther es elegida como la nueva reina y fue llevada a la casa del rey. Esther ahora es la reina de Persia. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué Dios permite que una mujer judía se case con un pagano? ¿Acaso Dios no había dicho anteriormente que no se debían unir con los pueblos paganos? ¿Por qué pues Dios permite esto? Aquí entramos en un análisis. Hay que diferenciar entre la voluntad revelada de Dios, que dice, no te cases en yugo desigual, no te cases con un incrédulo que no cree en Dios, y el consejo que Dios da. Hay que diferenciar en eso y también en la voluntad permisiva de Dios. Esta voluntad permisiva de Dios nos permite entender que en algunas circunstancias muy particulares y seleccionadas cuidadosamente por nuestro Dios, Él permite que ciertos acontecimientos se den, como es el caso del matrimonio entre Esther, una mujer creyente en Dios, y Asuero, un rey completamente pagano. ¿Por qué Dios permitió ese enlace? Porque a futuro Él iba a conducir los acontecimientos. Entonces, hermanos, efectivamente nosotros vamos a encontrar que Esther llega a ocupar el trono de Susa sin saber las razones que Dios tenía en mente, preparándola para que cumpliese una misión transcultural y pudiese llevar salvación, en primer lugar al pueblo judío, pero también al rey Asuero. Para el día martes 19 de diciembre, el título de la lección fue El testimonio fiel de Mardoqueo. Los hechos son los siguientes. En el imperio se encontraba un descendiente antiguo de Amalek llamado Amán. Este Amán es descendiente de un rey a quien Samuel, el profeta Samuel, quitó la vida por toda la barbaridad que este rey había cometido contra los israelitas. Ese rey se llamaba Agag, y en el libro de Esther se dice que Amán era agageo, hijo de Amedata agageo, lo que entonces nos indica que hay un resurgimiento de la estirpe de Amalek en la persona de Amán. ¿Sabía Amán de la historia que había pasado entre el pueblo de él y el pueblo del que ahora conoce como su enemigo, que es Mardoqueo? Es muy seguro que sí, porque la manera como Amán toma este caso, lo toma como algo personal y decide no solamente eliminar a Mardoqueo, sino que en su pérfida, en su torcida mente de criminal, escudado detrás de un puesto político, decide a la muerte, decide eliminar a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío. Esto nos sugiere que Amán sí conocía la historia y él quiso ahora apropiarse de la historia y decir, esto que va a ocurrir hoy, que será mi venganza de mis antepasados, porque los antepasados de este judío Mardoqueo masacraron a mi pueblo. Hoy la historia la tengo en mi mano, el destino de ellos está en mi mano y los voy a masacrar a todos para tomar venganza. Con lo que no contaba Amán era con que, aunque Dios no se ha mencionado todavía en el libro, Dios está al control, Dios está atento a las cosas. Bueno, a este hombre inescrupuloso llamado Amán, el rey Asuero, de buena fe, lo nombra su visir. Todo el mundo tenía que rendirle pleitesía, inclinarse delante de Amán, pero Mardoqueo no se arrodillaba. Amán consulta y finalmente le dicen, es que este tipo es judío. Ah, es judío. Ok, y guardó silencio, se hizo el que no había pasado nada, pero tramó la destrucción. ¿Qué está ocurriendo aquí? No es Amán el que está actuando, es Satanás quien está detrás de este hombre para lograr, si es posible, eliminar a estos judíos allá y la profecía de que de ellos vendría un Mesías no se cumpliera. Esa era realmente la intención final de Satanás. ¿Por qué Mardoqueo no se arrodilló delante de Amán? La Biblia no lo dice, pero no tenemos que ser muy inteligentes para saber que Mardoqueo tenía bien claro que nosotros no debemos adorar
ni arrodillarnos en acto de adoración delante de ningún ser humano. A nadie se le debe rendir honor ni adoración excepto a Dios. No existe ningún hombre en esta tierra que deba recibir adoración. Ninguno. Presidentes, líderes religiosos, políticos, nadie. Solo Dios merece la suprema alabanza. Ahora encontramos que Mardoqueo se ha metido en un problema. Mardoqueo no lo sabe. Por coincidencia, Amán llega a ser visir. Por coincidencia, Mardoqueo está trabajando en el mismo palacio de su enemigo. Mardoqueo ignora lo que Amán está tramando. Amán ignora que Mardoqueo es el tío y padre de crianza de Esther, la reina de Asuero. El rey Asuero ignora que Mardoqueo es el papá de crianza de su esposa. El rey Asuero ignora que su visir Amán está tramando la muerte de su suegro. Esther está completamente ignorante de que su padre corre peligro. Todo esto está dentro de este esquema y por ello la misión transcultural de estos dos personajes, de Esther y de Mardoqueo, es tan relevante porque Dios los lleva allí para testificar, pero Satanás los quiere eliminar. Este es el conflicto entre el bien y el mal. Pero ¿qué ha de pasar? Bueno, no te pierdas el próximo episodio, no te pierdas el próximo tema de la lección. Para el día miércoles 20 de diciembre, la lección se tituló Para esta hora. Y precisamente a esta hora me encuentro aquí con el señor rector de la Escuela Adventista Libertad Mixta, algo así, de Guaranda, Sucre. Mixta Libertad. Ok. El ministro licenciado Alex Domínguez. Continuando con la historia que nos ocupa del repaso de la lección, cuando Mardoqueo se entera de la trama de Amán de eliminar a todos los judíos, se pone en contacto con Esther, posiblemente utilizando el WhatsApp de la época, un mensajero, y le avisó, mira, está pasando estas cosas, y decide pedirle ayuda. ¿Cuántos años llevaba Esther casada con Asuero? La Biblia no lo registra. No lo registra, pero había una ley, y esa ley dice que cualquier persona que se presentara delante del rey sin el permiso debido del rey era muerta. Esther lo sabía. Entonces, cuando Mardoqueo le dice a Esther lo que está pasando, y Mardoqueo le dice, hija, porque la Biblia no dice que la llama así, pero hija, ve y preséntate delante del rey e intercede por nosotros. Conocedora Esther del riesgo, le dice a Mardoqueo, no puedo. Y la fe de Esther decayó en ese momento. Pero, ¿quién la alienta? Hay algo interesante allí, ¿verdad, pastor? Y es que la fe de Mardoqueo ayuda a la fe tambaleante de Esther. Sí, señor. La motiva para que ella recobre ánimo, fuerza y tenga ese coraje de presentarse al rey, porque no era fácil, pastor. La fe de Esther fue puesta a prueba. O sea, aquí podemos nosotros sacar una lección, pastor Alex, y es que no siempre la fe de los cristianos se mantiene en la misma tónica. En algunos momentos la fe de nosotros está por los cielos, pero hay otra que está completamente derrumbada. Y estos personajes bíblicos también fluctúan en su fe. Entonces, como esta fe de Esther es puesta a prueba, me llama la atención que el autor de la lección dice que Mardoqueo apela a algo, a saber, el amor por el pueblo. Por el pueblo. Sobre el particular, tú hoy eres rector de esta institución. Tú llegaste a ser rector de esta institución. ¿Será que para esta hora Dios te puso aquí? Pastor, creemos que sí, ¿verdad? Creemos que Dios va dirigiendo nuestra vida, aunque a veces no lo notamos tanto, ¿verdad? A veces tenemos que detenernos un poco a mirar y de pronto en el momento, pastor, no nos damos cuenta que la mano de Dios va guiando y dirigiendo nuestra vida, sino cuando estamos en un lugar y miramos retrospectivamente hacia atrás, ¿verdad? Valga la redundancia, nos damos cuenta que Dios ha estado
como ese pintor tratando de dibujar, ¿verdad?, ese camino que ya él ha trazado desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, Sí, para nosotros. sí. Y lo mismo pasó en la vida de Esther. O sea, no era, era quizás una coincidencia, ¿verdad?, lo que estaba pasando y todo esto, pero precisamente en la historia aparece Esther y era la más cercana al rey, era la esposa del rey, ¿verdad? Y precisamente Mardoqueo usa también esas influencias que tenía allí, ¿verdad? Claro. Era la hija que él había criado, por así decirlo, la amaba y él podía llegar a ella con confianza y le ayuda también a acrecentar esa fe en la vida de ella. Y un detalle, al ser la esposa, ya Esther sabía que si Asuero la había elegido es porque la quería. Y además, dice la Biblia que Esther era muy linda y el rey Asuero no iba a correr el riesgo de perder otra vez a la reina precisamente por una locura de su decisión a veces fuera de sí. Entonces, para esta hora, significa también que no solamente en el caso de Esther ocurrió esto. La vida tuya, mi querido hermano y amigo, no es un simple devenir por casualidad, no. Dios tiene un plan para ti. Yo no sé si tú eres hoy gerente de una empresa importante para defender ciertas cosas. Yo no sé si Alex habrá llegado a ser rector de esta institución porque haya un proyecto especial que esta escuela necesite a futuro. Yo no sé por qué yo me encuentro hoy aquí en Guaranda. Vine aquí con un propósito. Me traen siempre los asuntos ministeriales, me traen siempre los asuntos misioneros. Pero, ¿qué depara de esto el futuro? Solo Dios lo sabe. Pero en el caso de Esther, ella tomó fuerza, su fe se acrecentó, se volvió valiente y utilizando ese glamour que tenía, que se presenta delante de su esposo, y la historia dice que el rey Asuero cuando la vio, la mató. No, por lo contrario, pastor, extendió el cetro, ¿verdad?, de gracia hacia Esther. Y dice allí el comentario, ¿verdad?, de la lección, dice que cuando la vio, halló gracia en Esther, ¿verdad?, el rey, y atendió a Esther, a ese llamado, a esa invitación, ¿verdad?, en ese momento que aparece Esther, porque Esther no había hablado, no había dicho nada, pastor. Sí. Simplemente se presentó y él extendió enseguida esa gracia para Esther. Una lógica sería, bueno, ¿y a esta mujer qué le pasa? ¿Por qué viene así? ¿Por qué expone su vida? Algo serio debe traerme. Y como la vio tan bonita, dijo, no, yo mejor la guardo. Muy bien, entonces, para el siguiente episodio, no se pierdan, porque esta historia es maravillosa. Es muy maravillosa. Para el jueves 21 de diciembre, la lección lleva como título El milagro de Purim. El milagro de Purim. Sí. Esta fiesta de Purim deriva de la palabra pur, que significa suerte. Por muchos años, los comentaristas han tratado de ponerse de acuerdo en cuanto a por qué el nombre de Dios es mencionado 20 veces en el libro de Esther. Pastor, qué pena con usted, pero es que en el libro de Esther no aparece ni una sola vez el nombre de Dios. Hombre, no me digas eso. Sí, señor. Yo estaba consciente de que aparecía como 20 veces. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque es verdad, ahora que caigo en cuenta, Dios no es mencionado en el libro de Esther, pero, y aquí te gano, todo lo que ocurre en el libro de Esther es de un Dios que está allá oculto. Tras bambalinas. Exactamente. Ahora, ahí sí me la ganaste, ahí sí me la ganaste. Entonces, es el único libro de la Biblia, ¿verdad?, en el que no aparece, el nombre de Dios. Pero yo creo que hay otro, Cantares. Cantar en el libro de Cantares tampoco aparece el nombre de Dios de una manera exacta. Pero esto no implica de que en el libro de Esther, porque el nombre de Dios no aparezca, no es porque Dios esté ausente. Por el contrario, nosotros somos capaces de percibir el actuar de Dios allá entre telones. Pero dejando a un lado la historia de Esther, que es fantástica, nos interesa llevarles a ustedes, apreciados oyentes, nuestros queridos amigos y hermanos,
de que en la vida tuya puede estar ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos impávidos, no sabemos qué está ocurriendo y uno cree que Dios lo ha abandonado? ¿A ti te ha pasado eso alguna vez? Sí, pastor, y es interesante, ¿verdad? Que muchas veces desdibujamos a Dios aparentemente de nuestra vida. Y nos pasa como el libro de Esther. Pensamos que no vemos a Dios de manera visible quizás en nuestras vidas, pero sabemos que Dios está guiando y dirigiendo nuestra vida. El hecho de estar aquí, pastor, hoy, de estar aquí, quizás salimos de nuestra casa, del hogar, hasta este lugar, y quizás porque no vimos algo extraordinario en el camino, una señal visible. Una zarza ardiente. Una zarza ardiente, pensamos que Dios, pero de manera implícita sabemos que Dios fue el que nos guió, nos trajo hasta este lugar y que hoy podemos compartir con cada hermano esta hermosa lección. Ciertamente. Y sabes algo, Alex, que la Biblia dice que muchas personas del pueblo persa, cuando vieron lo que ocurrió en favor de la liberación del pueblo judío, ellos se alegraron. Y dice aquí el resultado que fue. ¿Cuál fue? Muchos de los otros pueblos se hacían judíos por el testimonio de Esther y de Mardoqueo. ¿Cuán importante es eso, no? Aquí en tu escuela, el promedio de adventistas, de alumnos adventistas, ¿cómo es? ¿Qué porcentaje tienes tú acá? Pastor, aquí tenemos aproximadamente, pienso que el 30%. El 70% no profesan nuestra fe, pero son personas que creen en Dios. Confían en la educación adventista. Y creen en la educación adventista y vienen aquí a la escuela porque les encanta esos valores y esos principios que enseñamos y transmitimos aquí desde nuestra escuela. Entonces podríamos decir que es algo análogo, ¿no? Lo que ocurrió allá en el tiempo de Esther. La gente que no era judía, porque estoy hablando de Israel, la gente que no era judía, al ver la manera como Dios, que no se menciona en el libro de Esther, libera a su pueblo, les llamó la atención y dice, yo también quiero ser judío. ¿Esto puede ocurrir también acá? ¿Ha habido bautismos? ¿Ha habido...? Sí, pastor, y es interesante que muchas personas que llegan con necesidades, también tenemos ese privilegio de atenderles y ayudarles en procesos difíciles, llorando por las circunstancias de la vida, por una enfermedad terminal. Y tenemos testimonios de personas que han sido sanadas, que el Señor ha hecho milagros en la vida de ellos, simplemente porque hemos orado y no son de nuestra iglesia. Han conocido la fe, el evangelio a través de los niños. Ellos llegan a casa instando a los papás a orar. Y he tenido testimonios de papás que me dicen, profe, yo nunca en la vida había orado, no sabía cómo orar. Y a través de mi niño que me ha invitado a orar y yo a veces le digo, bueno, enséñame. Y empiezan a orar, pastor, porque lo han recibido desde nuestros docentes, desde nuestra formación. Así es. Podemos decir que la educación es una excusa para la evangelización. Y aquí estamos también haciendo un ministerio transcultural, porque en este colegio me imagino que vienen muchachos que proceden de distintos lugares, ¿verdad? Como fue el caso también de la historia de Esther. Muy bien, para el próximo capítulo, no se pierda, que esto se va a poner interesante. Para el viernes 22 de diciembre, el título de la lección es para meditar, para reflexionar. Esta declaración que encontramos en el libro La Educación, que por cierto es un bestseller, el libro La Educación, esta cita la encontramos en la página 263 y dice de la siguiente forma: a toda casa, a toda escuela, don Alex, a todo padre, maestro y niño sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se formula en este momento crítico la pregunta que se le hizo a Esther en aquella crisis decisiva de la historia de Israel. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tú no eres el rey de acá, pero sí sé que esta escuela tiene proyectos. Tú no lo sabías y posiblemente ustedes no lo sabían porque les voy a hacer esta confesión. Yo fui estudiante de esta escuela. Corrí el año 1900
72. Hace un par de años no más. Eso fue ayer, pastor. Eso fue ayer. Esta escuelita no se encontraba aquí. Esta escuela se encontraba en una casa humilde de una tía mía, mi tía Hilda, para darle también aquí el crédito a mi tía Hilda. En esa casita funcionaba esta escuela. Tuve una profesora a quien le doy y le rindo homenaje hoy. 2 profesoras a quienes hoy les rindo homenaje. Rita Mercedes Córdoba y Nidia Isabel Alvis Navarro. Rita fue mi profesora de segundo de primaria. Y Nidia fue mi profesora de cuarto y quinto, o de tercero y cuarto y quinto, ya no me acuerdo. A ustedes 2, mis queridas maestras, mi honor, mi respeto y siempre mi recuerdo a ustedes. Pero esta escuelita se vino para acá. Hoy ha quedado pequeña. Sé que ustedes tienen un proyecto. Sí, pastor, y queremos aprovechar, ¿verdad?, este espacio bonito para presentar y comentar acerca del proyecto que tenemos como escuela, ¿verdad? Y es que, como ya usted comentaba, pastor, se ha quedado pequeña. Empezamos quizás con 45 estudiantes, ¿verdad? Ha venido subiendo el número. Hoy tenemos aproximadamente 220 estudiantes. 220 estudiantes. Si tú supieras cuántos estudiantes éramos. En cuarto de primaria era yo solo. En quinto de primaria, yo solo. Éramos muy poquitos. Aquí se reunía la crema innata de la aristocracia de Guaranda. Pastor, hoy tenemos 220 estudiantes. La escuela se nos ha vuelto pequeña, los espacios, y por eso tenemos un proyecto bonito, y es, ya se compró una hectárea, pastor, para construir. Ya también se hizo el diseño en 3D. Se hicieron los planos, y a partir de enero, del 20 de enero, queremos iniciar del año 2024, es decir, del próximo año. Queremos empezar con ese granito de arena, con ese apoyo que los papás también han contribuido, y es construir esa hectárea, pastor, en el nuevo diseño, en la nueva escuela, para que haya un espacio significativo para los niños, para que hayan condiciones, ¿verdad?, de aprendizaje en el desarrollo de los niños. Y estamos también presentando este proyecto, pastor, porque queremos que muchas personas más, hermanos y amigos, también se puedan unir a este hermoso proyecto, y es apoyar la educación en nuestro municipio de Guaranda, Sucre. ¿Sabe, pastor, que somos la única escuela privada que hay aquí en el municipio? Y eso no solamente es ahora, apreciados amigos, siempre lo ha sido. Yo recuerdo que había una escuelita de otra confesión de fe, la Escuela Interamericana. Creo que esa escuela ya desapareció, por lo que tengo entendido. Ella desapareció. Sí. Y es verdad, hermanos y amigos. Ahora que vine aquí, que me encuentro con Alex y me comparte esto, yo dije, esto no se puede quedar así. Así que ustedes pueden tomar la iniciativa de hacer sus donativos. ¿Tú tienes algún proyecto, tienes un video o algo así como para mostrárselos a ellos? Sí, pastor, claro que sí. Tenemos un videíto en 3D, un diseño que queremos compartir a través de su canal, pastor. Queremos que usted nos apoye también en esa parte y queremos compartirlo. Bueno, pastor, creo que para el próximo año van a abrir otra escuelita, creo que otra escuelita por la 1 de enero. Pero bueno, esta es la escuela única adventista de aquí, de nosotros como adventistas. Y la privada, la única privada. Y la privada también, sí. La única privada, entonces, es verdad. Queremos, pastora, por allí vamos a estar compartiendo el video para que van a aparecer también el número de cuenta Bancolombia, y hay un numerito también del Banco Agrario también, para que quien desee hacer su aporte, su apoyo económico. No estamos pidiendo, pastor, cantidad, ¿verdad? Estamos pidiendo una colaboración de corazón, una ofrenda especial, que usted haga su pacto con el Señor y diga: de todo lo que Dios me ha bendecido y me ha dado, quiero contribuir a la educación en Guaranda, a la formación, al proyecto, este hermoso proyecto para los niños, y mejorar la calidad educativa. Muy bien. Bueno, ya todo está dicho. Aquí el señor rector nos ha dicho y nos ha compartido el proyecto que tiene. Y evidentemente el video espero insertarlo también dentro de para que podamos tener conciencia de qué es el plan que Dios les ha puesto a él, porque posiblemente para esta hora fue puesto él en este lugar.
Muchas gracias, apreciados amigos, muchas gracias, apreciados hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares, por darnos la confianza de acercarnos a ustedes en libertad, con la tranquilidad que da el saber de que allá hay un hermano, hay un amigo que nos escucha. Nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos. Gracias por abrirnos tu oficina a fin de servir de escenario a esta emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Y pastor, para nosotros también fue un lindo privilegio tenerle nuevamente aquí en su casa, en su pueblo, y queremos también pedir y nos unimos en oración para que el Señor siga guiando su proyecto de vida, este canal también, y podamos seguir avanzando y sobre todo, pastor, predicando el Evangelio. Amén. Hasta que Cristo venga por segunda vez. Bendiciones. Del Maestro para los Maestros.